Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Esta mañana comenzamos nuestro culto de adoración, alabando el nombre de nuestro Padre Celestial con este maravilloso canto. Hay vida en mirar a la Santa Cruz. Únete con nosotros. Enseguida tendremos un canto especial a cargo de nuestros queridos amigos niños Camacho. Para ellos es el tiempo. Bienvenidos.
Feliz sábado, queridos hermanos. Una cordial bienvenida a todos los que nos miran, a todos los que siguen la página de Facebook de la Iglesia de Laguna Niguel y también a todos los miembros. Les invito a que donde quiera que estemos, inclinemos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. En esta mañana te damos gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las restricciones que hay algún medio para poder unirnos, Señor, para poder alabarte y glorificar tu santo nombre en tu día santo. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos una promesa que donde estén dos o más reunidos, tú estás en medio de nosotros. A lo mejor no estamos en la iglesia, pero, Señor, hoy podemos ver que la iglesia no solamente son 4 paredes, un edificio, sino son aquellos corazones que están buscando a Cristo Jesús. Señor, también te damos gracias porque también en tu palabra nos has dado la promesa del Espíritu Santo, que Él nos enseñará, que Él nos instruirá. Y gracias, Padre, porque hasta este momento Él nos guía en este caminar que llevamos. Así que todo esto te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a todos de nuevo, a todos los miembros, a todas las personas que nos miran a través de Facebook o nos escuchan. En esta mañana quisiera empezar con una pregunta y es: ¿qué has aprendido en esta cuarentena? ¿Qué has reflexionado acerca de lo que ha pasado en esta cuarentena? Sabemos que han pasado momentos difíciles, circunstancias difíciles, pero a pesar de eso podemos mirar que Dios tiene el control y es de todo lo que pasa. Y mirando y yendo con el principio bíblico que estamos estudiando en nuestra escuela sabática acerca de cómo interpretar la Biblia, les voy a invitar que ahora en este momento tomemos nuestra Biblia y que puedan apuntar aquellos versículos de la Biblia que les voy a decir y que ustedes puedan leerlos, compararlos en su casa y meditarlos. Y quiero empezar con esta pregunta: es ¿quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? Quiero también leerles este párrafo del Camino a Cristo, un libro creo que muy conocido por cada uno de nosotros, y este es el capítulo 5 acerca de la consagración. Dice: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Más para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Hermanos, en esta mañana nos tenemos que someter a Dios. Y cuando vamos al diccionario y buscamos la definición de someterse, es aceptar la voluntad de otra persona. Pero aquí más que nada es aceptar la voluntad de nuestro Dios. Y algo más que dice acerca de la definición es que generalmente no pone resistencia, es rendirnos a nuestro Dios. Y eso es lo que Dios desea para ti y para mí, que nos rindamos a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso mismo en Proverbios 23:6 nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Cuando vamos a la palabra hebrea de tu corazón, todavía es un poquito más amplia. Nosotros pensamos que el corazón está aquí, pero cuando vamos a la raíz, dice que es usado ampliamente para los sentimientos y la voluntad. Y no solamente ahí, sino el ánimo, el deseo, el gozo, el juicio, el decidir, los pensamientos, el propósito, el intelecto, entre muchas otras cosas. Eso es lo que quiere decir que dame, hijo mío, tu corazón. También en Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él mana la vida. Y esa es la pregunta, hermano: ¿cómo estamos guardando nuestro corazón en estos días? ¿Cómo hemos guardado nuestro corazón en esta cuarentena? Y les quiero recordar, hermanos, cuando Cristo Jesús iba a ser entregado, los discípulos estaban peleando uno y otro por quién iba a estar a la izquierda, quién iba a estar a la derecha.
quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el menor. Y no había una unidad. Y tenían muchas preguntas y muchas cosas en su mente. Pero en la mañana recalcábamos esta historia que la semana pasada pudimos ver en nuestra escuela sabática. Es de estas dos personas que iban de camino a Emaús. Algo muy curioso que dice la escritura, eso está en Lucas 24 del 36 al 49. No creo que lo leemos todo, pero ustedes en su casa lo van a poder leer después y lo van a poder comparar. Pero el capítulo 13 me llama mucho la atención, que dice: he aquí dos de ellos. ¿Dos de quiénes? No dice que eran discípulos, no dice que eran apóstoles, pero dicen que dos de los que seguían a Cristo Jesús. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban entre sí, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? Que Jesús había sido crucificado. Dice el 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, y eso me hace reflexionar que Jesús sabe los pensamientos de nosotros, que la palabra que dice en Salmos 39, que aún antes de que salgan nuestros pensamientos, Dios ya lo sabe. Y podemos ver un Dios de amor que viene al encuentro tuyo y mío para poder contestar aquellas preguntas que tenemos. Y podemos ver a través del relato bíblico que ellos estaban consternados acerca de lo que Jesús tenía que hacer. Pero Jesús les enseñó desde Moisés, pasando todas las profecías. Hermanos, es tiempo de que nosotros abramos nuestra Biblia y miremos a Cristo Jesús a través de toda la Biblia. Y como lo decíamos en la mañana, o lo decían en la mañana, vayamos humildemente. A lo mejor yo tengo un entendimiento diferente, una comprensión diferente, pero Jesús lo sabe. Y si nosotros vamos, Él vendrá y Él nos enseñará, ¿verdad? Y dice en el versículo 20, como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y hermanos, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde están tus intenciones en este momento? Tenemos muchísimas preguntas que a lo mejor no sé si van a ser contestadas, que si fue planeado este virus, que si salió de un laboratorio, que si los doctores dicen esto, que si los doctores dicen aquello. Pero ¿dónde está tu corazón? Y entonces dice: para creer todo lo que los profetas habían dicho. El 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, siguiendo todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que Él decía. Hermanos, es la carta de amor que relata el carácter de nuestro Dios a través de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo. No es alguna plaga, no es ningún poder, que el cuerno pequeño, lo que sea, es el carácter de nuestro Dios. Y dice el 28, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y vivió y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas Él se desapareció de su vida. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos,
a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y el versículo 36 dice que mientras ellos hablaban, de nuevamente Jesús se les apareció. Y algo muy curioso, porque en el versículo 37 ellos estaban espantados y atemorizados porque pensaban que había un espíritu, pero Él les dijo: porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y eso me llena de mucho de satisfacción, hermanos, porque yo creo que en este tiempo cada uno de nosotros hemos tenido diferentes pensamientos, pero Dios los conoce y Dios no nos condena y Él nos quiere dar paz. Y entonces Él les dijo: mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque en un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y nuevamente les volvió a explicar a través de Moisés, los profetas y los salmos qué es lo que tenía que pasar. En el mismo camino a Cristo, en el capítulo 5 acerca de la consagración, nos dice esto: el gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en un reglamento irracional como Satanás quiere hacerlo. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Venid pues y argullamos juntos. Argullamos es que vayamos a la Biblia y miremos las evidencias del carácter de nuestro Dios. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Esa invitación es para ti y para mí. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. No es por obligación, hermanos. No es por sumisión. No puede aceptar un homenaje que no sea otorgado voluntariamente e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impedirá todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre una simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para convertir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De nosotros depende si somos libres de aquellas preguntas que a lo mejor nos están atemorizando, libres de aquellas cosas que a lo mejor nos quitan la paz. De nosotros queda, pero no es por una sumisión. Vamos a ir al libro de Juan para ver otra ilustración acerca de cuando Jesús se les apareció a los discípulos. Vamos a ir al capítulo 20 y al versículo 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Eso me da mucho, me quedé pensando mucho eso. Ellos estaban reunidos por miedo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y dijo esto: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y sabemos que Él sopló el Espíritu Santo en ellos. Vamos a avanzar al versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. El versículo 26, 8 días después, pasaron 8 días que Él dijo esto. Estando otra vez sus discípulos dentro y ellos, Tomás, llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Y hermanos, esto me vuelve a llenar de paz y de tranquilidad, porque Jesús no nos condena. Jesús te vino a buscar a ti y a mí, y a pesar de esa incredulidad que tenemos, Dios nos ha dado esta oportunidad para que vayamos a través de la Biblia y tengamos paz, y nos dé esa esperanza. El 28, entonces Tomás respondió, dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en el capítulo 21 viene la historia de acerca de este Pedro, que él se fue a pescar con algunos de los discípulos, y estando allá Jesús lo fue a buscar. Y algo muy curioso, cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús, Pedro corrió a sus brazos. Hermanos, nosotros tenemos que ir a Jesús. Nosotros tenemos que ir. Les pidió comida, y entonces quiero leer algunos versículos. Después de leer el capítulo completo, pero yo quiero leer desde el 15 en adelante. El capítulo 21 de San Juan, del 15 en adelante. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese otra vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo extenderá tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto le dijo, dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió lo siguiente. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo amado, que amaba a Jesús, el mismo que en la casa se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y en la mañana podemos ver a través de nuestro repaso, a través de nuestra escuela sabática, que la palabra de Dios es cortante, ¿verdad? Y Jesús le contestó a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y eso, hermanos, esto penetró a mí, porque muchas veces miramos a nuestros hermanos o miramos alrededor, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, o qué es lo que le va a pasar. Pero yo cuando leí esto dice que a ti, sígueme tú. Y es lo que nos quiere decir Jesús en esta mañana, sígueme, a pesar de las circunstancias de que estamos viviendo. Entonces, dicho esto, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús le dijo que no moriría, sino que si quería él quedaba hasta que yo venga, que a ti. Que estos asuntos no nos pertenecían a nosotros, sino que los siguiéramos. Y cuando podemos ver estas ilustraciones acerca de cómo es el carácter de nuestro Dios, voy a leer otro párrafo también de la consagración del camino a Cristo. Si no mal recuerdo, creo que empieza en la página 43, pero es la consagración. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley. Desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Y eso me puso a reflexionar mucho a mí, hermanos, acerca de esto que estamos viviendo, acerca de estas situaciones. Hoy yo comprendo, a lo mejor alguien está conmigo, a lo mejor alguien no, de que Dios ha permitido esto por muchísimas cosas, ¿verdad? Pero una de ellas es, que a mí me ha hecho pensar, es
¿Por qué era la razón que tú venías a la iglesia? ¿Por qué estudiabas tu Biblia? ¿Era porque era una exigencia para ganar el cielo? ¿O por qué era? Sigo leyendo. Una religión tal no tiene valor alguno. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión, que se aferra a Él y contemplándole se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. ¿Por qué te motiva a ti estudiar tu Biblia? ¿Por qué te motiva a ti ir a hacer obra misionera? ¿Por qué te motiva a ti venir a la iglesia? Sigue diciendo, los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuál es lo menos que pueden dar para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con un ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional en el valor del objeto que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. Hermanos, eso a mí me penetró hasta lo más profundo. ¿Qué es el motivo que tú estás siguiendo a Dios? ¿Por una costumbre? ¿Porque a lo mejor pertenezco a un grupo religioso? ¿Porque a lo mejor soy un dirigente de la iglesia y si no lo hago me van a quitar de ese puesto? ¿Cuál es el motivo? Podemos ver que el motivo debe ser el amor. El amor que Dios el Padre hizo con nosotros para que su Hijo viniera a morir y que fuera revelado a través de su Espíritu Santo. Entonces viene la pregunta, ¿por qué el amor? Y cuando nosotros vamos a Mateo 24, queridos hermanos, cuando los discípulos preguntan cuáles eran las señales, y podemos ir cuáles eran las señales, y una por una, primero les dijo que no los engañaran. Muchos vendrían en su nombre. Luego dijo, iréis de guerra y rumores de guerra. Pero mirad que no os alarméis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y después les voy a decir, pero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y epidemias y terremotos en diferentes lugares. Mas todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán a unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y todavía hay dos señales más, hermanos. Y la penúltima está relacionada con esto. Y debido a la iniquidad se enfriará el amor de la mayoría. Hermanos, cuando vamos a la palabra griega, el amor está sirviendo del amor ágape, aquel amor que es de Dios, aquel amor que no espera nada, que lo sufre todo, que lo soporta todo, aquel amor que vino a dar Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y ese amor es el carácter de nuestro Dios. Pero todavía va un poquito más allá. El 13, más que el persevere hasta el fin, este será salvo. El día de ayer el pastor Caballero nos hacía referencia acerca de Apocalipsis 14, 12, donde dice que aquí está la paciencia y la perseverancia de los santos. Y la paciencia es perseverar. Y cuando va uno a la palabra griega es perseverar. Y no solo perseverar, sino también puede ser mártir. Y si llevamos el último señal será predicado este evangelio al reino de Dios para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y hermanos, yo eso es lo que he comprendido, y a lo mejor muchos están conmigo, a muchos no. Y los invito a que abramos nuestra Biblia, que veamos nuestra Biblia, pero ahora comprendo cuál es el testimonio que van a decir aquellos hijos. Es el amor del Padre, el amor ágape que Jesús vino a hacer a nosotros. Y hermanos, esto lo podemos ver también, cómo es este amor ágape. Lo podemos ver también en 1 de Juan 4, del 7 al 21, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Este amor ágape está haciendo referencia a este amor ágape. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y todos podríamos decir, yo amo, yo tengo amor, vamos a seguir. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El 11, amados, si Dios nos ama así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, podemos decir es que yo tengo mucho amor, pero este amor ágape viene de Dios. Y el versículo 13 dice, en esto conocemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Cuando vamos a la Escritura y miramos la palabra Espíritu en mayúscula, está hablando especialmente del Espíritu Santo. Hermanos, y esto me lleva a Gálatas 5:22. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay amor. Y cuando vemos el versículo 13 de Juan, primera de Juan 4:13, ¿cómo conocemos que pertenecemos en Él? Y dice que Él nos ha dado de su Espíritu. Y vemos en Gálatas que el fruto del Espíritu son estas virtudes. Y el versículo 14 de primera de Juan dice, y nosotros hemos visto y hemos testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. El versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y a lo mejor podremos decir, es que yo amo a mi hermano, ¿no? Yo tengo el amor de Dios, pero comparémoslo con Gálatas 5:20. Es más, comparémoslo nuestro amor, si realmente viene de Dios o no viene de Dios, con 1 Corintios 13, del 1 al 8. Ahí también describe ese amor ágape que viene de Dios. Leo el versículo 1. Si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladese los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Y aquí hace una descripción de lo que van a testificar a mi entendimiento en Mateo 24. Aquellos que se les ha enfriado el amor, aquí está. Esa va a ser la testificación que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y hermanos, eso a mí me llena mucho de paz, porque eso viene de Dios. Eso viene de una relación de Dios. Eso es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere para ti y para mí. Pero nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón. Y si lo comparamos con Gálatas, del capítulo, comparamos Gálatas con Primera de Corintios, el versículo 4 al 5, y miramos Gálatas 22 y empezamos a ver el amor. Están unidos, hermanos, y esa es la descripción que hace en Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará. Esto que está aquí redactado en Primera de Corintios 13, eso es lo que ya no se va a ver. Es la penúltima señal antes de que venga Cristo Jesús. Y la última señal es que se predicará el evangelio por testimonio. Testificarán de este amor en Primera de Corintios el capítulo 10, 13, si no mal recuerdo. Y miren, hermanos, Santiago 3, 13 al 18 nos dice esto. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, yo cuando leí esto me puse a reflexionar mucho. Y esto lo que describe aquí son los frutos de la carne, que también en Gálatas, creo que 5:18 nos lo dice. No es dice, pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactancéis ni mentéis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Hermanos, cuando leí estas dos descripciones que hace, me puse a reflexionar acerca de mí. Dice que sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Es increíble, hermanos. Cuando nosotros hay celos amargos y rivalidad en nuestro corazón, estos son frutos de la carne. Y dice que esto es terrenal, animal y diabólica, hermanos. Y muchas veces podemos ver o hemos experimentado que cuando alguien se enoja o nos enojamos, nosotros somos otra persona y perdemos el comportamiento y decimos cosas que no queríamos decir. Y podemos saber que es terrenal, animal y diabólica. Y luego nos arrepentimos. Dice el 16, pues donde hay celos y rivalidad, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Y hermanos, esta descripción que hace aquí es lo mismo que nos está haciendo en Gálatas 5:22. Es lo mismo que nos está diciendo en Primera de Corintios acerca de la sabiduría de lo alto. Primeramente es pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es la misma conexión, hermanos. Y también me llena mucho, me puse a pensar mucho acerca de las obras de la carne en Gálatas 5:20, perdón. Dice, y quiero que reflexionemos en esto, hermanos, porque ¿quién gobierna tu corazón? ¿A quién estás dejando que gobierne tus sentimientos, tus impulsos en este momento? ¿Los estás dejando que los gobierne Dios? ¿O los estás dejando que los gobierne a lo mejor los doctores, a lo mejor los científicos, a lo mejor los políticos, a todas aquellas personas que están hablando en este momento? Miren lo que dice acerca de las obras de la carne.
Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Miren, hermanos, esto muchas veces lo experimentamos y pensamos que es algo normal, pero lo pone igual a estos que he dicho, que dice enemistades, hermanos. Pleitos, celos, explosiones de ira. Y comentando un poco con mi esposa, mirando acerca de la palabra griega de ira, hacía referencia que aquello que le hace eso es ira. Yo creo que a lo mejor ustedes no lo han experimentado, yo sí. Eso es ira. Y esos son los frutos de la carne, hermanos. Contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os ha hecho antes, que las que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y hermanos, yo me puse a pensar mucho en mí, porque muchas veces tengo enemistades, muchas veces tengo pleitos, muchas veces tengo celos, tengo explosiones de ira y contiendas o divisiones. Pero podemos ver que el fruto del Espíritu viene a través de una comunión con nuestro Dios, una relación con nuestro Dios, y viene por amor a nuestro Dios, por amor de experimentar aquel carácter de nuestro Dios que fue hecho carne a través de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo. Y hermanos, los discípulos no estaban en unión antes de que Jesucristo fuera crucificado. Es más, cuando Él crucificó y fue resucitado, había muchísimas preguntas en ellos. Unos tenían incredulidad, otros no entendían la palabra de Dios, otros tenían miedo. Y se me hace muy curioso porque a lo mejor ahora algunos de nosotros hemos sentido miedo, a lo mejor ahora de nosotros tenemos incredulidad, a lo mejor ahora nosotros no entendemos la palabra. Pero amén, hermanos, porque Cristo Jesús lo sabe y quiere ir a nosotros a responder esas preguntas que nosotros tenemos, como hemos visto estas ilustraciones en San Juan y San Lucas, que Él vino a ellos y les dio paz y tranquilidad. Y podemos ver que después de que Jesús fue a ellos y contestó aquellas preguntas que tenían, sus vidas fueron transformadas en el amor de Dios y transformadas por el amor de Dios, porque ellos pudieron comprender realmente el carácter de nuestro Dios Padre. Y muy curioso, hermanos, porque en Hechos 1:13 nos dice, ellos también después de haber padecido, a ellos también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y en el contexto que estamos viviendo, hermanos, creo que ya casi llevamos 40 días. A lo mejor muchos van a compartir conmigo, a lo mejor muchos no. Pero, hermanos, ¿qué has hecho en esos 40 días? Esas preguntas que tú tenías, ¿has ido a la fuente a que te las conteste? ¿O has ido a los doctores, a los que están investigando, a los políticos? Porque, hermanos, hoy están hablando muchas personas, no nada más doctores, están hablando bastantes, y cada quien dando su punto de vista, hermanos. Hoy se ha llegado el momento de que cada uno de nosotros abramos nuestra Biblia, porque a lo mejor estábamos con, no sé si la costumbre o con aquello de que es que venimos a la iglesia los sábados de 9 a 12 y ahí nos llenamos. A lo mejor estábamos con aquello de que, pues el viernes voy a la recepción de sábado. Hoy es el día que tenemos que abrir nuestra Biblia y contemplar a Cristo Jesús y expresarle nuestras preguntas. Y lo más increíble es de que Dios las sabe antes de que nosotros las digamos, y Él quiere contestárnoslas, hermanos. Hoy es el día de que
como nuestra lección de escuela sabática nos lo está diciendo, que escudriñemos nuestras escrituras, que si yo digo un versículo, vayamos a la Biblia y corroboremos, que miremos en otras partes de la Biblia si realmente es el contexto de lo que lo estoy diciendo o no, hermanos, porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Podemos ver que sus vidas fueron transformadas, hermanos, en ellos, de los discípulos, y podemos ver que ese amor que viene del Padre estuvo en ellos. Es más, no nada más fueron 40 días. Después de los 40 días estuvieron todavía 10 días más orando, unánimes, hermanos, unánimes. La unidad viene de Dios, hermanos. La desunión viene de Satanás. Y es un momento, hermanos, de que nos unamos en Cristo Jesús, a pasar de lo que estamos viviendo, hermanos. En Isaías 46, del 9 al 13, para ir concluyendo en esta mañana, nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al hombre de mi plan. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo llevaré a cabo. Y eso, hermanos, penetró mucho en mi corazón. Oídme, duros de corazón, los que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Hermanos, Dios nos está hablando que Él tiene control de todo. Aunque aparezca que Él ha perdido el control, Él lo tiene, hermanos, y Él tiene un plan de salvación para ti y para mí. Igual como los discípulos, cuando Jesús fue crucificado, parecía que había perdido el control, pero no era así. A pesar que los científicos y los doctores digan una cosa, aunque a pesar que nos lleven y que digan que es una conspiración que nos va a llevar al orden mundial, a pesar de que el cuerno pequeño hable y que diga que se necesita haber una unión mundial, a pesar de todo eso, Dios tiene el control, hermanos, y dice que su salvación no se detendrá. Hermanos, es tiempo de que vayamos a la Escritura, es tiempo de que retomemos el estudio de la Biblia diligentemente. Y como lo hemos dicho, hoy no hay excusa para decir que no tenemos tiempo. Hoy no hay excusa para decir que tengo mucho trabajo. Hoy no hay excusa. Hoy no hay excusa, hermanos. Y hermanos, a muchos no les cayó bien que cerraran la iglesia. No nada más la iglesia adventista, sino todas las iglesias están cerradas. Todas las iglesias están cerradas. Pero a mí me ha hecho reflexionar esto: cómo yo venía a adorar a mi Dios en su día santo, con qué disposición venía, dónde estaban mis pensamientos cuando teníamos nuestro repaso, dónde estaban mis pensamientos cuando abríamos la palabra de Dios, con qué actitud iba yo cuando me tocaba exponer su palabra, cuánto tiempo le dedicaba a mi Dios para poder venir a exponer su palabra, cuánto tiempo le daba, hermanos. Y espero, hermanos, de que esto nos sirve a tener una comunión mucho más amena con nuestro Dios, más cerca, y que cuando esto se levante, vengamos y adoremos en espíritu y en verdad a nuestro Dios, que le dediquemos el tiempo necesario y que podamos mirar que el tiempo está cerca y que Dios nos está buscando. Y quiero terminar, hermanos, con estas dos preguntas que hacía un pastor esta semana. ¿Qué has hecho por Cristo? ¿Qué has hecho por Cristo? La segunda pregunta es:
¿Qué has dejado que Cristo haga en ti? Apocalipsis 20:17. El Espíritu y la esposa dicen ven. El que oye, diga ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Agradecemos a nuestro hermano Rafael Vázquez por el mensaje de esta mañana. Cantaremos ahora un canto especial y si tú lo sabes puedes cantarlo con nosotros desde casa. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Nos llevará a su hogar. Ahí donde estemos, hermanos, inclinemos nuestro rostro para despedirnos en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Padre, porque eres grande en misericordia y tardo para la ira. Gracias, Padre, te damos porque a pesar que a lo mejor nuestro corazón lo gobierna alguien más, tú nos sigues buscando. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado tu Espíritu Santo, que el fruto es amor, paz y todas aquellas cosas que dicen en Gálatas 5. Gracias, Padre, porque tú estás presto a contestarnos aquellas preguntas que tenemos en nuestra mente. Gracias, Señor, te damos porque antes de que las digamos, tú ya las has escuchado. Y como buen Padre, quieres venir al encuentro con nosotros y contestárnoslas y decirnos: hijo,
yo estoy en control. Aunque el mundo se esté cayendo en pedazos, aunque los científicos digan una cosa, aunque los políticos digan otro, aunque las iglesias se estén dividiendo, aun todo eso, yo estoy en control. Gracias, Padre, te damos porque hemos comprendido que tu iglesia no solamente son 4 paredes, que tu iglesia es donde estén 2 o más reunidos en tu nombre, tú estás allí. Y gracias, Padre, porque hoy podemos ver y comprender que la iglesia está en nuestra casa también. Gracias, Padre, porque hemos pasado, yo creo, unos momentos muy agradables al lado de nuestra familia. Sí, es una manera diferente en adorarte, pero gracias, Señor, porque hasta aquí nadie nos ha impedido abrir tu palabra. Nadie nos ha impedido poderte alabar desde puesta del sol del viernes hasta puesta del sol el sábado, Señor. Gracias. Y gracias, Señor, porque grandes cosas tienes para cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.